Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga mucho, ya terminando la semana. Hoy día los invito a compartir una palabra para que nos pueda lavar. La palabra nos lava. Miren, esta palabra está en el libro de Isaías 40. Es una palabra muy conocida. Desde el verso 12 del capítulo 40 de Isaías, tiene un título. En esta versión dice: no existe otro que se iguale al Señor. No existe otro que se iguale al Señor. Y aquí habla de cómo es nuestro Señor, del poderío de nuestro Señor, de su soberanía, de su reinado de nuestro Señor, de la magnitud de su grandeza. Y desde el verso 28 dice así: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confíen en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con las alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Saben qué? Hoy día quiero compartir cuando nosotros vivimos una situación de conquista, cuando nos encontramos en un plan de conquista, cuando queremos, estamos en una batalla para lograr una victoria, ¿cierto? Cuando nos decidimos hacer algo nuevo, cuando decidimos desarrollar un sueño. No sé, a veces los jóvenes están estudiando una carrera y soñaron tanto con esa carrera, tanto con esos estudios, llegan, se les abre la puerta, llegan a esos estudios que tanto habían soñado y ven que en el transcurso del camino, las asignaturas, el lidiar, pruebas, exámenes, se hace pesado y nos cansamos. A veces usted ya soñaba tanto con tener un matrimonio y ya está en el matrimonio, ya tiene el esposo, ya tiene la esposa por fin, y se da cuenta que el día a día tiene sus luchas, tiene sus batallas y así. O cuando hay un partido de fútbol, ¿cierto? Cuando hay un partido de fútbol, tanto esperar la copa, llega el momento del partido final y están los jugadores ya en el segundo tiempo, cansados, agobiados, y empieza a haber un recambio de jugadores para poder llegar a la meta, para poder llegar al final. No sé si usted se ha sentido así, que usted está en esa conquista y se ve que sus fuerzas se debilitan. Pero es tan necesario que en ese último tramo, en esa última jugada, en el periodo final de la conquista, es tan importante que en ese momento es donde más tenemos que luchar. Es donde más tenemos que ser renovados, es donde más tenemos que poner toda nuestra concentración, es donde más tenemos que estar más atentos, ¿ya? Usted ha estado todo un periodo en batalla, pero el tramo final es tan importante. ¿Saben que cuando Jesús hablaba de los últimos tiempos, en los últimos tiempos va a acontecer algo maravilloso? Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. De hecho, desde que se derramó la presencia del Espíritu Santo en el Pentecostés, ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y ya han pasado aproximadamente 2000 años. Recuerden que el profeta Joel dijo: en los postreros días, en los últimos días, ¿cierto? En la brecha final derramaré de mi Espíritu. Y eso aconteció en el Pentecostés. Entonces nosotros estamos viviendo el último tramo. Imagínense que ya aproximadamente han pasado 2000 años del cumplimiento de esa profecía de Joel. Entonces realmente estamos en los últimos tiempos. Es donde más tenemos que ser renovados, donde más tenemos que ser reforzados, donde tenemos que estar más atentos, más cuidadosos, más despiertos que nunca. Estamos como esas vírgenes, ¿cierto? Sensatas, en donde procuraron tener más aceite para pasar la noche y estar atentos en la venida del novio, ¿ya? Miren lo que dice aquí:
aquí con quién tenemos que contar. Dice sí, el verso 31, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Mire, esta es la clave. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. En el verso anterior dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos, ¿ya? O sea, estos hombres jóvenes, tal vez que está mencionando el Señor aquí, el profeta, son hombres que confían. La persona que es joven, ¿cierto? Confía en su juventud, confía que tiene muchos años, pero incluso ellos se quedan exhaustos, incluso ellos se debilitan. Dice, en cambio, dice el verso 31, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo podemos obtener esas nuevas fuerzas? ¿Cómo nosotros podemos ser renovados en este tramo final? ¿Cómo podemos adquirir esta vitalidad nueva que nos hace nuevo, como comenzar de nuevo, que empezamos de nuevo? Porque eso dice, recobrarán nuevas fuerzas, es como comenzar de nuevo, estarás vital como cuando comenzaste recién a soñar, estarás reforzado, renovado como el primer día que empezaste a soñar. Y yo dije, Señor, ¿cómo se logra eso? Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Inmediatamente el Señor me recordó cómo un hombre de Dios, el Padre de la fe, encontraba nuevas fuerzas. ¿Saben qué? Recordando la promesa. Dios te prometió algo. Dios puso un sueño en ti. Dios puso un sueño en tu corazón. ¿Te acuerdas de la promesa de Dios que Dios te dio? ¿Te acuerdas? Así Dios le recordaba a Abraham, cuando Abraham veía que los años pasaban, cuando Abraham veía que pareciera que iba para atrás y no para adelante, cuando ya todo lo que era posible en lo humano ya no se podía, cuando veía que los años pasaban para su esposa y para él, y la posibilidad humana, la posibilidad física ya no existía. Ya Sara dejó de tener la edad, dejó de tener su capacidad de mujer para procrear, ya empezó a perder todos esos beneficios humanos, ya la posibilidad humana ya no existía. Cuando Abraham veía que ese sueño, en vez de acrecentarse, se debilitaba, venía la promesa. Recordaba la promesa y miraba al cielo. Y cuando miraba al cielo, miraba las estrellas del cielo. Y cuando miraba al mar, miraba la arena del mar. Y recordaba la promesa. Así será tu descendencia. Y cuando venía la promesa, cuando recordaba a Abraham la promesa de Dios, ¿qué le pasaba? Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Saben qué? Una vez estaba en un encuentro y yo me acerco a una mujer y Dios me dice, dile a ella dile a ella, me dijo así, que con su descendencia no pasará igual. No pasará igual, dice, lo que ella vivió no lo vivirán sus hijas. Dile a ella, porque esto será una promesa mía para ella. Dile a ella que lo que ella vivió no lo pasarán sus hijas. Dile a ella, así me dijo el Señor, dale esta promesa, esta es mi promesa para ella, para que viva confiada. ¿Saben que fue tan tremendo que cuando yo recibí esa voz de Dios y miré a la mujer que el Señor me dijo que le dijera esa promesa, yo fui llorando, porque yo sabía que esa promesa era de Dios y yo le dije a ella, ¿sabe que ella tuvo todo el encuentro con un pesar en su corazón? Ella tenía un miedo en su corazón, nadie conocía ese miedo, Dios sí lo sabía. Y cuando yo le suelto la promesa, yo le dije, ¿sabes que Dios te promete esto? Dios dice que lo que tú viviste no lo vivirán tus hijas. Vive confiada en esta promesa. ¿Sabe que esa mujer estalló en llanto y yo lloraba con ella de gozo? ¿Sabe que de ese día el rostro de esa mujer se mudó? Ella empezó a vivir confiada y estoy segura que muchas veces cuando ella se sentía débil, recordaba la promesa. Así Abraham, cuando se sentía débil, recordaba la promesa. Y es ahí
Es ahí cuando dice, en cambio, los que confían en el Señor, dice, encontrarán nueva fuerza, estaremos renovados como el primer día que recibimos la promesa, soñando, viviendo confiado. Miren lo que dice después, volarán alto como con alas de águila. ¿Y saben por qué? Porque los pensamientos de Dios no están aquí. Dicen que los pensamientos de Dios son más altos. Los pensamientos de Dios están arriba. Por eso dice, volarán alto. ¿Cómo? Con alas de águila. Ya nuestros pensamientos no estarán aquí en lo plano. Por eso Dios tenía que renovar los pensamientos de Abraham. Tenía que darle nueva fuerza. Tenía que recordarle la promesa que Él le hizo. ¿Por qué? Porque en lo plano, en lo natural, ya no había posibilidad humana, no había posibilidad física, ya no podía contar con los pensamientos planos naturales de la tierra. Tenía que volar con las alas de las águilas, porque los pensamientos de Dios son más altos, están en lo alto. Los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que el de los hombres, dice su palabra. Por eso dice, volarán alto, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Por eso Abraham vivía confiado, por eso Abraham sabía cómo renovar su fuerza. Él tenía que recordar la promesa, por eso él tenía una juventud. Abraham mantenía una juventud, Sara mantenía una juventud. ¿Saben por qué? Porque sus pensamientos estaban altos. ¿Saben por qué Sara a los 60 años era preciosa, hermosa? Porque ella vivía confiada en la promesa. Vivía confiada en la promesa. Abraham vivía confiado en la promesa. Las estadísticas humanas, naturales, decían que no se podía, pero ellos volaban con alas de águila, con los pensamientos de Dios. Por eso Sara era hermosa, por eso Faraón cuando la vio hermosa, la deseó para él, porque vio una mujer joven, jovial, una persona que vive confiado en la promesa, que vive en los pensamientos de Dios, los pensamientos altos. Son hermosos, son bellos, porque saben que portan la bendición. Así que eso, hermano, si usted se siente débil, si usted necesita nueva fuerza, recuerde lo que Dios te prometió. Viva confiado, viva viviendo y sabiendo que porta con la bendición. Su juventud permanecerá en usted, será forever young, será por siempre joven, por siempre gozoso, por siempre lleno de bendición. Así debemos vivir los hijos de Dios. Si esta palabra te bendijo, si esta palabra realmente fue una bendición para ti, yo te invito a compartirlas con otros. Y si Dios lo permite, si Él solo así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Hasta la